¿Qué tal, gente? Mi nombre es Agustín y en esta clase vamos a ver microcontrolador y su relación con los códigos de errores. Bueno, en primer lugar, tengo que dejarte un mensaje claro. Esta clase la creé, voy a explicar los diferentes tipos de tensión que vamos a encontrar en una tarjeta electrónica inverter y su relación con los códigos de errores, cómo el micro trabaja, interpreta estos niveles de tensión y de esta forma nos presenta un código de error en caso de que haya alguna falla. Estos tipos de tensión no lo van a ver en ningún lado, ¿ok? Ningún libro, ningún lado. Esto lo crié yo basado en mi experiencia práctica. Quiero dejar esto en claro porque no van a encontrar estos niveles de tensión. En el caso que alguien me pregunte, hey, no estoy encontrando los niveles de tensión estable, variante, inestable. Okay, esto lo crié yo para que sea simple de entender, porque en realidad son estos tipos de valores que se van a encontrar en las tarjetas electrónicas. Yo esto se lo voy a demostrar, lo voy a justificar por qué elegí estos nombres en la teoría y en la práctica. Así que en un principio vamos a ver lo siguiente. El microcontrolador internamente, el microcontrolador tiene básicamente, digamos, dos funciones. Una es controlar, por eso se le llama microcontrolador, y otra es procesar, por eso también lo podemos encontrar como microprocesador. Estas tensiones que controla el microcontrolador ya están internamente, aquí hay una especie de tarjeta con el micro en el centro. Estas tensiones que el microcontrolador va a controlar ya vienen de fábrica, o sea, ya vienen configuradas para que el microcontrolador solo automáticamente controle diferentes niveles de tensión en una tarjeta. Una tarjeta van a ver, por ejemplo, en cierto punto de la tarjeta tiene que haber 1,6 volts. Si el microcontrolador, el momento que es energizado, que prendemos la tarjeta, toma una muestra de esos 1,6 volts y ve que hay, por ejemplo, 2,5, va a dar un código de error. Si en vez de haber 1,6 hay 0,3 volts, va a dar un código de error. Es así como el microcontrolador controla diferentes puntos de la tarjeta y compara con valores que ya están internamente configurados en él, y así es como nos presentan los códigos de errores. Así que el primer tipo de tensión que vamos a ver lo llamé estables. Vendrían a ser tensiones fijas, que el microcontrolador sabe que en ese punto debe haber una tensión fija. Por ejemplo, supongamos que aquí el microcontrolador, en el momento que nosotros prendemos la máquina, el microcontrolador recibe la señal de que tiene que entrar en acción. Lo primero que hace es controlar niveles de tensión a lo largo de toda la tarjeta. Por ejemplo, aquí hay un nivel de 1,8 volts. Si el microcontrolador interpreta que aquí hay 1,2 volts, va a presentar, se va a comunicar con la evaporadora, y la evaporadora nos va a figurar en el display un código de error. Ese código de error va a ser, podríamos decir, que el microcontrolador de la condensadora le envía un mensaje. Supongamos que tengo una tarjeta, ¿no? Supongamos que aquí, un punto cualquiera, no importa, aquí dio un valor de 1,3 volts y el micro está programado para que aquí haya 1,8 volts. En el momento que
interpretó que hay un nivel que no es estable, cuando debería de haber un estable, en este caso 1,8, el microcontrolador se lo comunica a la evaporadora y la evaporadora presenta ese código de error. Entonces, por ejemplo, supongamos que es en el circuito de sensor de corriente del IPM. Era para ver 1,8 y hay 1,2. El microcontrolador se va a comunicar con la evaporadora y la evaporadora nos va a presentar en el display error de sobrecorriente de IPM, por ejemplo. Así consecutivamente. Supongamos que hay un nivel que tiene que ser de 3,5 volts. El microcontrolador interpreta 0 de repente. Eso quiere decir que en ese circuito, supongamos que aquí tendría que haber un nivel de 3,5 volts. No lo tengo y tengo 0 volts. El microcontrolador cuando haga el control, va a interpretar 0 volts, se lo va a comunicar a la evaporadora y la evaporadora nos va a decir: en tal circuito el microcontrolador encontró una falla. En este caso, por ejemplo, el circuito de sensor del IPM. Podría ser cualquier otro. Supongamos tensión baja de DC-Link. El microcontrolador tomó donde debería haber, por ejemplo, el circuito de DC-Link. Tenía que haber 2,4. No hay 2,4 y tenemos 3,8 volts. Se lo comunica a la evaporadora y la evaporadora va a decir: el microcontrolador encontró una falla cuando hizo el control en el circuito de DC-Link. Y es así como nosotros venimos y estudiamos el circuito de DC-Link, o el circuito de sensor de corriente, o el de zero cross, o el que sea. Pero todos estos valores son estables, se puede tolerar. Supongamos que en vez de 1,8 es 1,78. Está bien, no va a pasar nada. Ahora, si es 1,2, ya sí pasa. Estas pequeñas variaciones se permiten. Supongamos que en vez de 3,5 era 3,6. Está todo bien, no va a pasar nada. Ahora, si ya nos presenta un valor bastante más distanciado, bueno, ahí el microcontrolador nos va a informar que en ese circuito encontró un problema. Y nos tiene que informar, porque los componentes trabajan con tensiones estables. Un componente, supongamos que trabaja con 1,8, si yo le entrego 1,2, no va a tener un buen rendimiento. Y si no tiene un buen rendimiento, más acá o más allá me va a dar un problema. Entonces el microcontrolador nos tiene que estar informando de eso. Y por suerte tenemos los códigos de errores que nos indican a qué parte debemos de ir para hacer un reparo. Así que esto vendría a ser los tipos estables, serían tensiones fijas. Estos son la enorme mayoría de mediciones que vayamos a hacer sobre un componente o el componente que sea, van a ser estables. Así que aquí, por ejemplo, vendría a ser, vamos a suponer que sería el 90% de las tensiones vendrían a ser tensiones estables. Ahora, el otro tipo de tensiones serían tensiones que varían, tensiones flexibles vendrían a ser. Una vez más les digo, esta clase así no la van a encontrar por ningún lado. Estos términos, estos nombres, los crié yo, ¿ok? Así que a esta la llamé tensiones que varían o tensiones flexibles. ¿Se acuerdan que los sensores de temperatura son sensores NTC? Que dependiendo de la temperatura externa
y van a tener una resistencia, podría ser mayor o menor. Esta resistencia va a tener una influencia directa sobre la tensión. Recuerden, anoten, escriban esto, háganse un tatuaje de esto que les voy a decir. La mayor tensión cae sobre la mayor resistencia. ¿Ok? Va de nuevo eso. El mayor nivel de tensión va a estar sobre la mayor resistencia. Supongamos que tengo resistores, ¿no? Que resistores pueden ser de pequeño o mayor valor. Bueno, si yo tengo dos resistores que están en serie, que están juntos, que estarían así, pongamos, voy a hacer un dibujo rápido. Pongamos que tenemos dos resistores. Este es mayor que este. Si yo vengo a medir la tensión, pongamos que el R1 es mayor que el R2. Si yo mido la tensión, aquí arriba va a haber una mayor tensión. Por ejemplo, depende de la fuente, obvio. De repente aquí hay, si este es 5 veces más grande que este, supongamos acá tengo 5 volts y acá voy a tener 1 volt. ¿Por qué? Porque es mayor. ¿Ah? Queda ese paréntesis ahí. Si estás comenzando en la electrónica, quédate con ese concepto de que la mayor resistencia cae sobre la mayor tensión sobre la mayor resistencia. ¿Por qué digo esto? Porque los NTC, los sensores NTC son resistencias y su resistencia va a variar dependiendo de la temperatura, como lo vimos en la clase. Entonces, la tensión que va a haber sobre la resistencia también va a variar. ¿Ok? Va de nuevo eso. Los NTC son resistencias que pueden ser mayor o menor, dependiendo de, en este caso, los sensores de temperatura, la temperatura en sí. La tensión va a depender de esa resistencia. Si la resistencia aumenta, la tensión aumenta. Si la resistencia disminuye, la tensión también disminuye. Y el microcontrolador tiene que saber eso, tiene que interpretar eso como correcto. ¿Ok? Entonces, van a haber tensiones que van a ser flexibles, que van a variar dependiendo de, por ejemplo, en este caso, la temperatura. Así que el microcontrolador interpreta tensiones estables que deben ser fijas. Puede haber una pequeña varianza, pero deben ser respetadas. Y van a haber tensiones que van a variar, como por ejemplo los sensores de temperatura. Así que vamos a colocar aquí. Supongamos que puede ir desde 0,1 volts hasta 4,8 volts. 4,9 volts. Es un ejemplo, ¿ok? Pero es un ejemplo real. ¿Por qué? Porque de repente la temperatura varía y la resistencia es muy pequeña y la tensión va a ser muy pequeña. De repente la temperatura cambia de nuevo, la resistencia es muy alta y la tensión también va a ser muy alta. Y el micro no nos puede dar un código de error porque hace frío afuera, ¿entienden? Entonces el microcontrolador tiene que interpretar tensiones que van a ser flexibles, que van a variar. Por ejemplo, en el caso de los NTC. Otra tensión que también puede ser que varíe y que la van a medir es la de los capacitores electrolíticos. Estos grandes, aquí se acumulan, se almacenan entre aproximadamente 280 a 300 volts, 310 volts, que depende de la tensión de entrada. Si yo tengo 220 volts limpio en la entrada, lo ideal es que haya 310. Supongamos que hay una tensión más baja de 200 volts, aquí no voy a tener 310, voy a tener aproximadamente 280.
Entonces el microcontrolador tiene que estar programado para identificar también esa posible varianza, flexibilidad de tensión. Así que aquí vamos a dejar un 8%. Esto es medio para que se hagan una idea, ¿ok? Nada de esto es a ciencia cierta. Además, todas las tarjetas, aunque son todas iguales, toda la misma tecnología, un poco puede ser que cambien. En detalles, obviamente. Sigue siendo tecnología inverter. Así que aquí vendrían a haber tensiones que el microcontrolador irá a interpretar como flexibles. Pero va a tener un margen. Ahora, si aquí tengo 0 volts, me da un código de error. Y si aquí tengo 5 volts, me puede dar un código de error. Así que va a ser entre un límite. ¿Ok? Por ejemplo, si el sensor abrió, aquí me puede dar 0 volts. Y el microcontrolador me va a presentar un código de error que diga sensor abierto en corto. Aquí, en muchas tarjetas, si da 5 volts, me va a presentar el mismo código de error, sensor abierto en corto, que en este caso sería en corto. Entonces el microcontrolador va a interpretar entre 0,1 y 4,9, como que de repente hace mucho calor o hace mucho frío. Pero si aparece 0, abrió, y si me presenta 5, entró en corto. ¿Entiendes? Es así como el microcontrolador interpreta estos niveles de tensión. Así que eso vendría a ser lo que llamé tensiones que varían o flexibles. Y ahora van a ver niveles de tensión en la cual nosotros vamos a medir y vamos a ver que son inestables. Lo llamé inestable porque vamos a ver valores que cambian constantemente. Como por ejemplo, está en 1,5, lo miden mismo con el multímetro. Y van a ver que dice 1,5, 1,8, 2,0, 3, 3,5, 0, 1,2, 0, 0,4, así, constantemente. Esos valores que vamos a ver, lo vamos a ver principalmente cuando se trata de comunicación. Porque la tarjeta de la evaporadora con la tarjeta de la condensadora con la evaporadora, se comunican constantemente sobre lo que tienen las funciones que están haciendo, sobre los niveles de tensión que hay, para chequear que esté todo ok. Entonces, la comunicación que existe entre ambas tarjetas es a través de código binario, se llaman, que si lo vemos en un osciloscopio, son ondas cuadradas que van a alterar, que van a ser así. Pueden ser infinitas, ¿ok? Aquí le estoy dibujando ejemplos, en el cual tenemos una ancha, luego tenemos dos finas, luego tenemos varias vacías, luego tenemos unas anchas, y esto puede continuar así constantemente. Esto si vemos con un osciloscopio. Ahora nosotros con el multímetro nos va a mostrar un nivel de tensión medio. Entonces, por ejemplo, el multímetro va a leer aquí y te va a mostrar, supongamos que ahí, 3,4. Y esto continúa, obviamente. Las máquinas están en constante comunicación entre ambas tarjetas. Luego te va a mostrar esto otro, que de repente aquí hay 1,3. Y luego aquí te va a mostrar otro. Y aquí hay de repente 2,8. Y así constantemente. Entonces vamos a ver, vamos a hacer mediciones en algunos momentos, principalmente en el circuito de comunicación, en el cual con el multímetro vamos a ver valores así, que son inestables. Y es normal, el microcontrolador se tiene que comunicar. Se comunica a través de estos códigos binarios, que son 0 y 1, en el cual esto significa, por ejemplo, significa el sensor de temperatura está ok. Este otro significa la tensión de ese link está ok.
Esto significa la corriente del IPM está ok. Y así se comunican constantemente. Nosotros con el multímetro vamos a ver estos valores. ¿Okay? Si medimos con un osciloscopio, vamos a ver estas ondas cuadradas, en el cual vamos a ver, viene a ser la comunicación entre ambas tarjetas. Así que, resumiendo, el microcontrolador tiene la función de controlar diferentes niveles de tensión que ya están establecidos, ya están en su programación, y controlar. Si llega a haber alguna falla que el microcontrola, por ejemplo, tenía que haber 3,5 y había 0, tal vez es porque una trilla abrió, no llegó la comunicación, no llegó el nivel de tensión y el microcontrolador interpretó un 0 volts. ¿Qué hace? Se lo comunica a la evaporadora y la evaporadora lo presenta en el display. Y nosotros sabemos que en este circuito hay un problema. Venimos, analizamos la trilla, los componentes, etc. Reparamos, el microcontrolador vuelve una vez más a ver 3,5 volts y la máquina comienza a funcionar. Y este 0 ya no está más. Así que es así como el microcontrolador controla estos valores. Y en el caso que existan otros, como por ejemplo tensiones que varían, por ejemplo los sensores de temperatura son un claro ejemplo, van a haber valores hasta permitidos, como por ejemplo entre 0,1 y 4,9. Ahora ya 0 o 5, el microcontrolador nos va a decir sensor abierto o en corto. Por ejemplo, si es un sensor que es alimentado con 5 volts. Y por último tenemos la comunicación, que vamos a ver estos valores inestables. Se lo voy a mostrar todo esto en la práctica ahora, pero ya vayan teniendo en mente el por qué va a ser esto, que en realidad se debe a códigos binarios, ondas cuadradas. Así que vamos a la práctica y veamos todo esto.